la clase del día queda grabada en el aula y ustedes después pueden bajársela, se baja como un video, como un video MP4. Digo, recomiendo, si quieren, bajársela, porque después de no me acuerdo cuánto tiempo, la clase se borra, ¿sí? La clase grabada se borra. Entonces, pueden esperar un rato después de que yo termine, la clase ya está lista ustedes van a ver un cuadradito ahí con la clase del día en el chat de la reunión, digamos, del aula, y ahí al costadito les dice descargar. Y se lo pueden descargar y se lo guardan y es como un video. Lo ven como un video de celular normal. Bueno, ¿alguna cuestión más? Sí, profe, buen día. Con Bueno, respecto al tema del examen, ¿con respecto a qué? Te escuché muy bajito. al tema de los exámenes, ¿cómo serán? Sí, bien. Esta es una duda recurrente en el alumnado, la preocupación por el examen. Casi que me parecía extraño que nadie pregunte por el examen. El primer día ya me estaba asustando. No, Eh, la cuestión del examen. Primero, el examen es una cátedra muy grande, somos como 30 profesores, no sé cuántos somos, y el examen lo realiza la coordinación de cátedra, que son 3 4 personas. Así que, por mi parte, no les puedo decir qué decisión, porque es una decisión que toman ellos y el examen lo arman ellos. Así que yo no les puedo anticipar nada porque desconozco, no somos parte la gran mayoría de los profes no somos parte del proceso de armado del examen. ¿Qué te puedo comentar en líneas generales de lo que se viene tomando? Es que el examen es presencial, es la única etapa de la cursada que es presencial. Vamos todos a la universidad y se toma el examen de manera presencial. Si nada cambia, por eso digo, si nada cambia, yo no estoy en el armado. El examen es un examen pautado para resolver en 50 minutos, porque por las burbujas y la limpieza que se arma en los lugares donde se toma el examen, no puede tardar más de eso, porque hay que despejar el aula, limpiar, dejar un rato, bueno, todo un lío. Se toman los pasillos de la universidad. Y el examen consta de algunas preguntas multiple choice, de algunas preguntas verdadero y falso, y de algunas preguntas a desarrollar. Más o menos la estructura, calcular. Y siempre aparece un problema de genética. Mirá que vamos a ver más al final. Siempre aparece un problema de genética. Así que tenemos un problema de genética, algunas de verdadero y falso, algunas multiple choice y algunas de desarrollo. No un pero, desarrollo de 3 hojas, un desarrollo de un párrafo. Estamos hablando de un examen que no se puede resolver en más de 50 minutos por cuestiones de pandemia y que la gente más o menos en media hora lo está entregando. pero es Es un escrito. examen, es escrito, sí, es escrito y presencial, recuerden esto, ¿sí? Hay que ir a la universidad para la instancia del examen. Eso, tenganlo presente, ¿sí? Por si alguno tiene algún impedimento, cuestiones de pandemia, o piensa que tiene de ir a la universidad, tendría que ir viéndolo, porque el examen es presencial y no hay otra forma de evaluarlo. No se ha tomado virtual, ni hay herramientas virtuales para evaluar. El ingreso se evalúa únicamente de forma presencial en la universidad. La fecha ya la tienen, ¿no? Es ahí por octubre, si no me acuerdo mal. No me acuerdo. Profe, una consultita aparte. En el manual de ingreso hay una planilla que dicta lo que va a ser clase 1, clase 2, clase 3. En este caso decía clase 1, iban a figurar módulo 1 y 2. Sí. En la clase 2, módulo 3. ¿Eso está correcto o está impreso previo a la pandemia? No, eso está impreso, entiendo, no sé si previo a la pandemia, pero es como un estimativo y no necesariamente nos vamos a ajustar, porque te cuento algo más, digamos que seguro creo que no estaba cuando el manual se armó, que es que en esta tanda,
se agregaron algunas clases más, o sea, cantidad de clases. Creo que estamos en 14 clases, si no me acuerdo mal. Con lo cual nos da más espacio de desarrollar algunos temas, de que alguna unidad se pueda dividir y darla en dos partes para cuando son más complejas. Entonces, no necesariamente nos vamos a ajustar a ese cronograma. Sí, lo que tenemos que ajustarnos es que tenemos que terminar todos los temas acordados en el programa antes de la cursada, digamos. Eso sí. Bárbaro. En general, cuando estábamos presencial, por ejemplo, la última clase la dedicábamos a hacer un repaso, a hacer algunos exámenes viejos para poder practicar. Pero bueno, veremos ahora, insisto, porque la tanda anterior era con una clase por semana y más de menos horas, entonces no nos estábamos justos con el tiempo. Pero ahora es como que vamos a ver, creo yo, nos va a estar sobrando bastante tiempo. Veremos cómo lo usamos. Pregunta alguien si alguna de las clases va a ser presencial. Pregunta en el chat. No, ninguna clase va a ser presencial. Lo único presencial es el examen. Es lo único. Y preguntan si no se puede registrar el presente en el foro del Miel. Si pasara eso, si alguien por alguna razón no puede dar presente en el foro del Miel, me manda un mail avisándome de esta situación. El profe, hoy estuve, pero no me pude dar el presente. ¿Sí? Pero mándemelo en el mismo día o en el mismo momento que me puede dar. No 2 o 3 días después, porque no, en eso no lo tomaríamos ya como, sería como un aviso muy tardío. Bueno, ¿alguna cuestión más? Una pregunta. Sí. ¿Tendríamos todos los sábados biología o cuándo tendríamos técnicamente filosofía y bueno, el seminario? ¿Serían todos los sábados con la misma materia? Nosotros tenemos ahora, por lo pronto, tenemos los sábados solamente biología. No sé no creo que las materias no se superponen, creo que van una atrás de la otra. Creo. Desconozco, no te puedo dar yo la precisión porque por ahí la organización, que no depende de mí, eh, tiene alguna otra decisión, pero entiendo que los días de cursada no cambian. Los días de cursada no cambian, ustedes van a tener solo clase los sábados y que cuando terminamos nosotros en octubre arrancan con la otra materia. Pero, chequenlo, pero entiendo que no se les cambia nunca el día de cursada, por lo tanto, no, hasta que nosotros no terminamos, ustedes no pueden empezar. Perfecto, gracias. Me preguntan si tienen en cuenta los presentes a la hora de rendir el examen. Nos importa, bueno, es lo que dije. ¿Sí? Se evalúa si el alumno tuvo demasiadas faltas. La coordinación evalúa si está en condiciones o no de rendir y eso se lo comunicarán. No hacemos ese trabajo nosotros, los profes. Nosotros solo tomamos y dejamos asentados los presentes en los foros y después la coordinación y la necesidad es la que se encarga de ver la situación de cada uno, porque de cada uno de ustedes en Miel se arma, el Miel mismo automáticamente arma como un reporte, un informe de su situación. Dice hasta cuántos mails mandaron, cuántos mails recibieron, cuántas veces entraron, entonces queda todo registrado. Pero yo no soy el que decide eso, así que no les puedo dar respuesta. Sí sé que lo que les dije, se pide más o menos un 80% de asistencia. Profe, ¿va a haber otro foro, otra confirmación de asistencia para la clase de la tarde? Si funciona bien, sí. Si funciona bien, sí. Ok. Sí. Me preguntan si en caso de no haber visto un módulo antes de la clase, lo que perderíamos es ver el tema completo o algo más. Yo, es lo que dije hoy, yo depende, insisto, como este año parece que tenemos clases de más, creo que podemos manejarlo mejor. Lo que puede pasar es que en alguna unidad yo no explique todos los temas que están en el manual de esa unidad, explique algunos, los más importantes. Insisto, yo me tengo que todavía, nosotros nos pasaron el cronograma esta semana, así que tenemos que reacomodarme, no les puedo dar hoy una respuesta, pero creo que dado que tenemos tantas clases, vamos a tener posibilidad de que yo pueda explicar casi todo. Pero sí puede pasar, por ejemplo, en el módulo 1, en la clase 1 está
sistemas, los sistemas, y eso en general no lo damos. Son temas, dos sistemas, perdón, en el 2, en la clase está digestivo y esto, bueno, no lo damos porque son temas de primaria, secundaria y demás, entonces no los desarrollamos. Pero insisto, se eligen algunos temas. Pero dado que tenemos tantas clases, creo que van a quedar pocos sin hablar. Pero bueno, eso sería lo que les puede pasar. Pero, puedo decir, si yo no lo expliqué y ustedes no lo vieron y después lo ven y les generan duda, mensajería de miel y por ahí intentamos resolverlo. Las dudas que tengan. No es que no tenemos oportunidad de intercambiar, sino que lo vamos a hacer por mensajería o quizás en alguna, si el cronograma nos deja, dejaremos alguna clase solo para evacuar dudas. ¿No? Vamos bien. Hay que esperar un poquito a ver cómo nos funciona. Insisto, la pandemia cada cuatrimestre nos obliga a cosas nuevas. En este cuatrimestre es, bueno, esto de tener doble clase por día, que nunca lo habíamos experimentado. Bueno, ¿alguna duda más? Si no, vamos Sí, a ir. profe, ¿con ustedes solamente tenemos biología hasta octubre o también nos va a dar filosofía y seminarios? No, solo, solo, solo biología. No me metan en otro libro. Hasta ahí llego, hasta biología llego, no me pidan más. No, cada materia que tienen van a tener profe distinto, ¿sí? En mi caso, en el mío solo voy a estar con él. Compartí la pantalla, ¿se está viendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, se se ve. ve. Sí, sí. Sí, se ve. Bueno, si no hay ninguna duda existencial más de organización, ya siendo la hora que es, si les parece podemos arrancar. Insisto, vamos a ver un poco de los temas del día. Hoy es la primera clase, primer sábado, vamos viendo cómo funciona, vamos encontrándole la vuelta, tenemos muchos sábados por delante, y vamos encontrándole la vuelta a la mejor forma de ver los temas. Preguntan si hay programado un parcial a mitad de la cursada. Sí, siempre hay un parcialito a mitad de la cursada. El año pasado se hizo obviamente por un formulario online, multiple choice. Después eso yo lo voy confirmando. Generalmente tenemos allá después de la sexta, séptima clase por ahí, será en el cuarto sábado, quinto sábado por ahí. Pero yo les voy confirmando eso. Todavía no tenemos confirmación, no me acuerdo si está en el cronograma que nos pasaron. Bueno, si les parece, arrancamos a charlar los temas de hoy, que son los temas del inicio de la cursada, y después, si hubiera alguna otra duda organizativa o de todos los que estuvimos hablando, tenemos mensajería o tenemos otros sábados para seguir charlando. Pero recuerden, si hay dudas, si hay alguna inquietud de ese tipo, pregunten, no se queden con la duda antes que después sea tarde, digamos. Bien. Repito algo que les dije hoy. Tengan en cuenta lo del examen presencial. Insisto, sé que alguno puede tener limitaciones por la pandemia y piensa que no puede ir presencialmente. Bueno, entiendo que la única forma de rendir es presencial, así que vayan hablándolo con alumnos, con el departamento de alumnos, o pregúntenme a mí y me la mandan por mensajería, preguntar la coordinación de cátedra, pero hasta ahora la única forma de rendir es ir presencialmente a la universidad, así que no dejen de tener en cuenta eso. Profe. Bueno, largamos, si les parece, los temas del primer día.
no sé si todos vieron el material, si algunos estaban esperando hasta hoy, así que prefiero un poco asumir que todos se sientan recién ahora, así que voy a hacer como algunos repasos eh, de algunas cuestiones, y de última, si hubiera dudas de actividades o cuestiones, podemos ver el sábado que viene, no hay ningún drama. ¿Sí? Insisto que este año tenemos, creo yo, bastante tiempo de más respecto al programa, y eso nos da posibilidad de no correr. ¿Sí? Bueno, el primer capítulo de la cursada arranca eh, arranca con el concepto, básicamente el concepto de salud, ¿no? Estamos todos inmersos en el departamento de salud, ustedes todos han elegido con alguna carrera dentro del departamento que está asociada digamos, a la salud, por lo cual es el concepto más importante, digamos, que debemos tener presente. Esperen que creo que escucho gente transmitiéndose. Entonces, es un concepto que tenemos que trabajar, ¿no? En especial porque ha sufrido bastantes cambios con el pasar del tiempo, con el pasar de las décadas, y es importante que todos manejemos la mirada actual del concepto de salud, ¿no? Que entendemos hoy cuando hablamos por salud, más en estos tiempos, ¿no? Si hay algo si hay una idea, un concepto que ha pasado al frente de las discusiones en el último año y medio, debido a lo que estamos pasando, es el concepto de salud, ¿no? Y, y dos cosas fundamentales de las que seguro han escuchado hablar. Primero, la relación del concepto de salud con el concepto de ambiente, ¿no? La relación de salud y la calidad de vida se ha puesto en la vereda, se ha puesto en la vidriera, digamos, más que nunca en estos momentos, ¿no? Con toda el pensamiento de que esto que estamos pasando, esta pandemia, tiene un origen en la degradación ambiental de las actividades del hombre. Bueno, entonces la vida de salud y calidad de vida se ha puesto en juego, más que nunca, con las personas no pudiendo salir de sus casas y todo esto que hemos pasado, nos interpela en este sentido, más que nunca. El otro afirmación, según, digamos, en otro párrafo, es que estoy marcando, digamos, más que nunca se ha puesto, ¿no? La salud como un derecho fundamental de las personas. Y cuánto también ha puesto la pandemia, ha desnudado la falta de derecho, ¿no?, a la salud, ¿no? Recuerden, con las disputas ahora, todos esperábamos la vacuna, las disputas por ser vacunado, países que no han recibido ninguna vacuna, países que tienen stock de vacuna para 3 o 4 poblaciones. Bueno, todo lo que hemos pasado en este año y medio muestra lo importante de la salud como un derecho en las personas, y lo difícil que ha sido a veces en algunos momentos. No sé si se recuerdan episodios cuando esto empezó, de que, bueno, la recomendación de lavarse bien las manos y tener zonas donde la gente no dispone de agua, ¿no? Digamos, se transforma esto en una discusión importante, ¿no? De si tenemos derecho realmente a acceso a ese derecho a la salud. Así que bueno, vamos a hacer un poco un repaso de estas cuestiones, más que nada, como dije, un repaso de cuestiones conceptuales, de cómo hemos llegado a la idea de salud que tenemos hoy. La idea de salud que tenemos hoy, que vamos a ver en un rato, es muy diferente a las primeras ideas de salud que se tenían. Y en el caso de ustedes, que van a trabajar en el área de salud, complejiza mucho la tarea a los médicos también, ¿no? Porque el concepto de salud, vamos a ver que es un concepto mucho más amplio hoy, y nos obliga a tener en cuenta un montón de cosas cuando atendemos la salud de las personas. ¿Alguna duda o cuestión? Y mientras yo estoy hablando, abre el micrófono y preguntan. Yo no estoy viendo
solo me muestra la pantalla con mi presentación de Power, por lo tanto si alguien levanta una mano yo no lo veo, así que directamente abre el micrófono y me pregunta, y vuelvo a explicar algún concepto que haya dicho, sin ningún problema. Una cuestión sumamente importante, entonces, es, en esta idea de salud, es la relación hombre, ambiente y salud. ¿Mm? Voy a adelantar una placa para después volver para atrás. Fíjese, tenemos el hombre que se sabe que siempre se advirtió, tiene incidencia sobre el ambiente. ¿Sí? El hombre, desde el nacimiento del hombre, del Homo sapiens, estamos conscientes de que mediante sus actividades tiene un impacto, una incidencia sobre el entorno, sobre el ambiente que lo rodea. ¿Sí? Pero a su vez, esta tríada es muy importante que la recuerden. A su vez, ese ambiente, que es modificado por las actividades del hombre, después tiene una repercusión sobre la salud de esos hombres. ¿Sí? Entonces acá hay una especie de feedback que se llama a veces de ida y vuelta, ¿no? Con el hombre y sus actividades afectando el ambiente y el ambiente afectando después la salud de las personas. Y acá es donde tenemos un eje de discusión que, insisto, en esta época de pandemia está más presente que nunca, quizás como nunca, ¿no? De cuánto de este problema algo que vamos a discutir después en la clase 2, de cuánto de este problema de salud que tenemos actualmente, la pandemia, se debe a el impacto del hombre sobre el ambiente. ¿Sí? Eso es lo que más se ha discutido, ¿no? Y no solo con el coronavirus, sino con miles de problemas. ¿Sí? Entonces, hay siempre una relación hombre, ambiente y salud. Pero obviamente, fíjense, acá tenemos imágenes o fotos de distintas épocas, ¿no? Y de distintos lugares, ¿no? Desde Nueva York o el pie de monte ahí en el Himalaya, o el hombre en sus inicios, o la Edad Media, o principios del siglo XX, ¿no? El hombre ha pasado por impactar de distintas maneras al ambiente que tiene a su alrededor. Y por lo tanto, el ambiente le ha devuelto ha repercutido en el hombre a través de distintos problemas de salud. ¿Sí? No es lo mismo, obviamente, los problemas de salud que tenían cuando éramos cazadores-recolectores, que vivir en Nueva York con todo lo que implica en cantidad de autos, personas, contaminación de muchos tipos. ¿Sí? Entonces, es muy importante distinguir que desde este inicio de ser cazadores, recolectores y vivir de forma más natural, si queremos llamar, hasta esta situación actual, donde estamos, ¿alguien sabe más o menos cuánto es el porcentaje de gente que vive en ciudades hoy en el mundo? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? No. Ya, no se les ocurre cuántos de nosotros vivimos en ciudades y cuántos vivimos fuera de las ciudades. Póngale un 70%, porque ¿Cómo? está todo ocupado. Un 70% ¿De de qué la se población mundial sobre la ciudad. Más o menos hoy el 80-85% de las personas vivimos en ciudades y gran parte de eso en las grandes ciudades. Queda muy poca gente viviendo en ambientes no urbanos, en ambientes más parecidos a estos, más rurales. ¿Sí? Estamos casi todos apilados acá y se espera para el 2030 que el 90% de la población humana viva en las ciudades. Insisto, gran parte de eso en las grandes ciudades, ¿sí? Que se llevan, cada vez son más grandes y se llevan la mayor cantidad de población. ¿Sí? Con lo cual, con todos los problemas que eso implica, la cuestión se va agravando. Y voy a esto. Desde que estábamos viviendo en la naturaleza de forma más natural hasta lo que tenemos hoy,
ha cambiado nuestra relación con el ambiente, y lo que ha ido cambiando entonces es la idea del concepto de salud. El concepto de salud ha tenido que ir modificándose para poder ser útil en las distintas épocas que vemos acá. No era lo mismo la idea de salud en la Edad Media que la idea de salud que vamos a manejar en la actualidad. Ya vamos a ver por qué. Pero el concepto de salud históricamente fue evolucionando, fue cambiando, para ir incorporando nuevas cuestiones que fueron apareciendo a medida que el hombre fue incorporando nuevas costumbres, nuevas actividades o nuevas formas de vivir, ¿sí? Que hacían que el concepto anterior no fuera lo suficientemente abarcativo como para dar una respuesta apropiada. Bien. Arrancar haciendo un breve recorrido histórico de cómo fue cambiando ese concepto de salud. Antes de Profe, una consulta. Eso iba a decir. ¿Alguien tiene alguna duda? Escucho. Hola. Hola. ¿Alguien iba a preguntar algo? Un segundito, perdón. Sí. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí. Bien. Con respecto a lo que es el COVID y la incidencia que tiene el hombre sobre el ambiente, ¿no? Partimos del supuesto de que el COVID es un virus de origen animal que se pasó a humanos. Exacto. Sí, con lo cual tendríamos que tener en cuenta que la incidencia de las personas sobre el medio ambiente, es decir, invadir terreno que antes era animal, eso es lo que está trayendo la problemática, por así decirlo. Exacto. Casi el 75% de las enfermedades virales de las últimas décadas o de los últimos siglos tiene un origen zoonótico. ¿Qué es ser una enfermedad zoonótica? Es un virus o una bacteria un virus que tenía ciertas especies de animales y que se traspasa al hombre. ¿Cómo pasa eso? Bueno, cuando el hombre y los animales silvestres se acercan mucho más. Y eso tiene mucho que ver con la degradación ambiental. Cuando vos talás o degradás ambientes para expandir ciudades o para expandir actividades económicas, pones en contacto más estrechos al hombre con estas especies silvestres o salvajes, y tenés más probabilidad de que alguna de ellas nos traspase alguna de sus enfermedades. Y eso es lo que hasta ahora se entiende que ha pasado en la actualidad, ¿no? Que el hombre, por la degradación ambiental, corre más riesgo. De hecho, ya están avisando del potencial de algunas, quizás nuevas pandemias a la vista en función de esto, ¿no? Del contacto estrecho que se está dando entre el hombre y la vida silvestre. Y con respecto a lo que es el ciclo económico de la enfermedad, espero un poquito más adelante porque también me queda una duda con respecto al COVID y el ciclo económico. Más adelante lo vamos a ver, lo vamos a discutir. Perfecto, gracias. Vale. Si no llego por alguna cuestión, recordámelo antes del cierre. Bien, entonces vamos a ver un poco el repaso de esta cuestión. Hacemos un repaso histórico, breve, del concepto de salud. Nuestro repaso en el módulo arranca por la Edad Media, digamos, es el punto de inicio de todo esto. ¿Sí? La medicina en la Edad Media se caracteriza por una época que se llama oscura, donde hay un alejamiento de la mirada científica de las cosas, y hay los problemas de salud se interpretaban como con un origen más asociado a las cuestiones religiosas. Por eso verán acá en esta imagen, tenemos un hombre aparentemente enfermo y hay un sacerdote al lado de él, ¿no?
las cuestiones de salud en esa época pasaban más por las cuestiones, insisto, religiosas, pensar que si alguien estaba enfermo, la causa de eso era algún mal comportamiento, alguna actitud, alguna cuestión de tener el alma con alguna afección debido a algún comportamiento no esperado y alejado de las cuestiones científicas, ¿no? Como verán acá, la persona con el libro en la cabeza, que representa un poco el conocimiento científico, está como mirando de costado, no era tenido en cuenta. Y después tenemos este extraño personaje, ¿no? También es una época de la curandería, de la respuesta desde lo sobrenatural a este tipo de cuestiones. Entonces, la salud en esa época podemos entenderla como algo más asociado a cuestiones morales, de conducta religiosa, y a cuestiones más apegadas a castigos por no comportarse de cierta manera, y lejos estaba la ciencia y la medicina de ser el eje de consulta. Vamos a ver ahora enseguida cómo se llama a este tipo de pensamiento, y vamos a discutir, si quieren, por lo menos intercambiar, de si ha desaparecido o si todavía lo tenemos entre nosotros en la actualidad. Bien. Hay una película de eso, me parece, ¿no? El pensamiento religioso de los antes. Puede ser, ¿cuál decís? Creo que algo de las rosas, me parece. El nombre de la rosa. Sí. Sí. Bien de esa época, sí. También igual está la película que pusieron como enlace de El Médico, que es de esa época donde también se disputa. Sí, 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 sí. Bien, fíjense. Profe, ¿puedo hacer una consultita? Dale nomás. Sí, con respecto a lo que es la salud se considera holística, ¿no? Digamos, en cierto punto integral. Todo lo que son estas medicinas nuevas o terapias alternativas, como, no sé, de energías y demás, ¿se considera desde el lado del pensamiento científico? No, ni siquiera la homeopatía se considera como pensamiento científico. No, tenés ahí todavía, no estamos evaluando la validez, o eso sería una discusión aparte. Lo que sí hablamos del concepto de medicina y salud, digamos. La mirada occidental. Claro, exacto. Ahí Perfecto. esa palabra, ¿no? También la mirada occidental, porque si vamos a las cuestiones de otros lugares del mundo, también nos cambiaría bastante. ¿Sí? Perdón. Gracias. Cambiaría bastante. Bien, entonces en la Edad Media, sin embargo, antes de la Edad Media, lo que era el Imperio Romano, sí había, sin embargo, una fuerte estructura de salud pública, de instalaciones sanitarias, había médicos, si bien había médicos para ricos, médicos para pobres, que no tan desigual como en la actualidad, en parte, y había una autoridad médica, que es la LEN, que hoy la conocemos por el nombre de obra social, pero era una de las primeras grandes individuos de la medicina en su historia. Pero antes de la Edad Media, en la caída del Imperio Romano, sin embargo, la salud y la medicina tenían una fuerte presencia en la salud pública, que es la salud, cuando hablamos de salud pública, hablamos de la salud de la población, de un grupo de personas, salud individual. Había, como digo, instituciones, había médicos, había autoridades médicas de la época, pero sin embargo, después de la caída del Imperio Romano, entramos en la Edad Media y cambia fuertemente esto. Por un lado tenemos a la gente, porque tengo gente acá. Tenemos lo que les digo. El origen de las enfermedades pasa a ser la voluntad de los dioses. Para los dioses, y por eso me enfermo. ¿Sí? Entonces la enfermedad y la muerte están vinculadas a mi conducta. La causa es interna, es mi conducta. ¿Sí? Y entonces, como tiene que ver con enojar a los dioses, tiene que ver con mi conducta,
la cura no pasa por el médico, en la Edad Media pasa por un sacerdote que viene a atender mis problemas de este tipo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay un gran cambio del Imperio Romano y posterior a su caída en la Edad Media entramos en otro tipo, ¿sí? Se utiliza poco conocimiento sobre el cuerpo humano, de hecho estaba prohibido en esa época observar a personas, revisarlas, observarlas sin ropa, entonces se utilizaban otras técnicas. Realmente una limitación en esta época. Acá algunas imágenes de la época de Galeno, diseccionando. Y como dice acá, en la Edad Media las creencias mágico-religiosas acercaron a los humanos a la hechicería, a la curandería, y a buscar el origen de las enfermedades como cuestiones internas de la conducta de las personas, despreciando el conocimiento científico. De hecho, como les digo, estaba prohibido, por ejemplo, diseccionar para hacer estudios anatómicos. Digamos, hay como, si lo quieren llamar, como un retroceso, dado que, más allá de esto que hablamos recién de las técnicas alternativas, no podemos dejar de sostener que el eje central de la medicina sigue siendo el conocimiento científico, ¿no? Y eso no lo podemos dejar de lado, ¿no? Profe, Dale. una consulta. Las terapias alternativas, ¿no?, que hoy se manejan en la actualidad, ¿entrarían dentro del pensamiento mágico? ¿Se podía tomar como...? Depende cuáles, creo que sí. Sí, algunas sí, seguramente. Bien. Vamos ahora a eso, pensamiento mágico, ya que lo dijiste, y contamos qué es y podemos seguirlo discutiendo. El pensamiento mágico, que nace en la Edad Media con la curandería y la hechicería, es una forma de ver los problemas de salud donde, por un lado, explica las enfermedades a partir de cuestiones religiosas o de hechicería, deja de lado el conocimiento científico, y lo que busca es soluciones rápidas y fáciles a los problemas de salud. Y mi primera pregunta, entonces, que siempre hago, que tiene que ver con lo que la compañera preguntó, es si ustedes creen que esto quedó en la Edad Media o todavía lo tenemos entre nosotros. No, yo creo que está en la actualidad todavía. Arranquemos solo por Está en la actualidad porque nosotros vemos las propagandas que traen soluciones rápidas, como tomate una pastilla para adelgazar o algo así. Bien. ¿Sí? Yo el ejemplo, perdón, profesor, habla Fernando. El ejemplo que más o menos encontré es el tema del testigo de Jehová, que no, cuando necesitan transfusión de sangre no la aceptan. Ahí es un claro ejemplo del pensamiento mágico. No sé si es pensamiento mágico, ahí podríamos, pero sí de que el pensamiento religioso está por el pensamiento científico en este caso, ¿no? Porque no optan por la solución científica de la transfusión, aunque la persona se muera, que ha pasado, ¿no? Creo que no es tanto el pensamiento mágico, sí esta cuestión de cuando el pensamiento religioso está por arriba del pensamiento científico, eso sí es claro. ¿Lo hacen por una cuestión de salud también? ¿En qué? ¿A eso de la transfusión? Ellos se niegan, no está entre sus preceptos religiosos la posibilidad de la transfusión de sangre, de atender esto, por más que la persona se vaya a morir si lo necesita. Como la cuestión, el precepto religioso está por arriba de cualquier otra cosa para ellos, insisto, no estamos criticando, lo estamos poniendo en ejemplo. No salen de eso y aunque las personas se mueran, no optan por hacer uso de cuestiones médicas. Claro. Hay ejemplos un poco más simples también, como el de la culebrilla, que mucha gente no cree en curarse con cremas y todo lo que es dermatológico, y siempre acude a una curandera. Esas cosas se siguen haciendo. Y un montón.
Cuando los nenes son chiquititos, el curo de los feos y esas cosas que se las llevan a un curandero, el empacho, Mal son de creencias. ojos. ¿Sí? Claro, todas esas Mi cosas. esposa me mira porque ella Elogiado. tiene herencia familiar de técnicas. La tengo que sentar al lado. Buen Eso día. persiste mucho, ¿no? Sí. Eso persiste Buen día, profe. mucho. Sí. Sí, Ana es mi nombre. Yo creo que todavía sigue existiendo porque curanderos tenemos siempre, hechiceros hay, y la religión también, porque sin ir más lejos, al padre Ignacio en Santa Fe acude muchísima gente y le da propiedades de poder curar, sanar. Sí, sí. O sea que se sigue viendo todavía. Sigue. Yo creo que las personas todavía tenemos necesitamos, el hombre desde siempre necesitó tener esa fe, aparte digamos, de contar con la medicina, de tener la fe de poder curarnos con algo mágico. Yo creo que eso lo llevamos todos adentro. Sí, sí, tal cual. Estamos de acuerdo. ¿Desapareció este tipo de forma de pensar? No, no desapareció, ¿no? En estos días sigue, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos que hablaba un compañero, esto de tomar alguna pastilla como solución a un dolor de cabeza, o no sabes que no envejezcamos, digamos, esta idea ¿no? de que algo sencillo nos controle algo grave. ¿No? Esto de, bueno, tomo algo y sigo, es muy común. No es solo cuando vamos a hacer curar empacho cuando se ve, quizás esos son los casos de más frecuentes que están los este tipo de tomar algo. Profe, disculpe. Sí. Hago una aclaración, si puede ser, para el resto de los estudiantes que estamos acá, que tratemos de abrir el micrófono cuando hablamos, porque si no se superponen las voces y no se lo escucha usted. Ah, dale. Sí, esa es buena. Sí. Nos ordenamos con el micrófono. Y otra es que una vez que lo abrimos, después cerrarlo, no nos olvidarnos abierto. Así que buen consejo, gracias. Pero bueno, acá estamos. Tenemos el milagro para el dolor de cabeza. Pensamiento más mágico que esta propaganda. Imposible de conseguir, ¿no? No más piojos. No sé ustedes, yo tengo 3 chicos. Y esto no se terminó ni con la pandemia. Encerrado en casa, uno seguía teniendo este tipo de visitantes. Este tipo de idea es lo que todavía perdura. ¿Cuál es el inconveniente con el pensamiento mágico? Eso es lo que vamos a ver ahora. Tiene 2 inconvenientes. Digamos, primero, la espera de una solución rápida, que a veces llega un poco por convencimiento, pero que en realidad el pensamiento mágico lo que hace es retardar la consulta o el uso de la información científica. Con la pandemia también se vio, ¿no? Gente tomando lavandina y tantas cosas que escuchamos. Sí, una locura. ¿Cómo? No, digo, una locura, sí. A veces que dan una mala información que no corresponde. Circuló muchísima mala información, tuvimos, ¿no? Gente por televisión que tomaba hidróxido de cloro, presidentes recomendando cualquier cosa, digo, de todo tipo. Gente que poniéndole sal a la comida también se iba a solucionar, digamos, gárgaras con sal, hemos escuchado de todo. Todo ese alejamiento más del uso del conocimiento científico, lo que suele hacer es que agrava el problema. Y eso es lo que tienen que tener siempre presente. Cuando una persona... Profe, sí. También tenemos en la actividad del manual el informe publicitario, que es un claro ejemplo de lo que está usted tratando, sobre la pastilla de adelgazar, que fue una de las actividades. Sí. Actividad número 2. Es un claro ejemplo del pensamiento mágico. Sí, ese también, ese área de la gente que usa cuestiones rápidas para controlar su peso, también es un claro ejemplo y quizás de lo más extendido también, ¿no?
Eh, pero es lo que decía. Supóngase, se da mucho. La gente que está con una infección pulmonar. Profe, disculpe, ¿me escucha? Acá en el grupo de WhatsApp están diciendo que hay muchos chicos que se les salió, como que se le cortó la comunicación con usted, de la llamada, y no pueden volver a entrar. Ahí estoy admitiendo a alguien que estaba en espera. Ahí yo lo admití. Tenía una sola persona esperando. Si no, tienen que volver a unirse y me va a avisar que está queriendo entrar y yo los vuelvo a invitar. Bueno. Ah, bueno, muchas gracias. De nada. Entonces, supónganse, una persona está con una infección pulmonar y en vez de hacerse ver, toma estas pastillas antigripales que lo que hacen es combatir síntomas, no combatir la causa, y generalmente lo que hacen es al bajar la fiebre, al evitar, digamos, todos los síntomas que en realidad son muchos de ellos defensas del cuerpo para luchar contra la con síntomas más graves, con una neumonía ya muy avanzada y demás. ¿Qué tiene que ver con esto? Con haber buscado una solución rápida que no solo le dio una solución temporal muy breve y después lo que pasó fue que el problema se terminó agravando muchísimo más y la persona terminó sumamente más complicada con su salud. Entonces, el tratamiento mágico persiste, es grave, se usa mucho y suele tener que ver con esta cuestión de que, como dice ahí, lejos de solucionar el problema, lo terminan agravando y las personas terminan sumamente complicadas. Pero bueno, persiste, está, ustedes tienen ahí muy bien un montón de ejemplos, y bueno, hay que estar atento a eso. No sé qué carreras están eligiendo ustedes, pero van a ver muchas veces antes de ir a verlos a ustedes en el consultorio, optar por otra cuestión retarda, digamos, la solución del problema. Bien, no sé si hay dudas, alguna cuestión, si no seguimos. Bien, entonces, avancemos un cachito más. Evolución del concepto de salud y enfermedad. Bien, partamos de una cuestión de ahí desde los romanos o pasado la época de la Edad Media, si quieren ya nos venimos más acá, nos venimos al principio del siglo XX, no nos vamos tan atrás, ni siquiera, y pensemos ahí cuál era el concepto de salud. En ese momento, lo que primaba por sobre todo era la cuestión física, la cuestión biológica. La idea de salud estaba netamente asociado a nuestro funcionamiento biológico, funcionamiento de nuestros órganos, de nuestras células, de nuestros tejidos. ¿Sí? Y se pensaba en ese momento que la salud era estrictamente lo contrario a la enfermedad. Si una persona estaba en un buen estado de salud, si no tenía visiblemente ninguna enfermedad o ninguna discapacidad. Una persona con alguna discapacidad, con algún órgano, con alguna parte de su cuerpo que no estaba funcionando, digamos, de acuerdo a ciertos parámetros, se consideraba que estaba enfermo. Una idea básica de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, asociar a la salud con la ausencia de enfermedades o discapacidades. ¿Y qué miro? Solamente el estado de los tejidos, del sistema, de sus sistemas, de sus órganos. No miraba nada más en las personas. Se supone que si alguien venía, con ver cómo estaba su sangre, con hacerle una radiografía, con revisarlo orgánicamente, cómo estaba su organismo, era suficiente para determinar si una persona estaba enferma o saludable. No importaban otro tipo de cuestiones. Ese tipo de cuestiones van a aparecer recién a mitad del siglo XX, más o menos, cuando aparece el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que también estuvo muy ahora no sé si han escuchado, muy al rojo con la cuestión de la pandemia, Estados Unidos que se peleó con la OMS,
y demás. No sé si han escuchado ese nombre en estos tiempos. Profe, el ¿Qué concepto va a decir la actual de OMS? salud, disculpe, el ¿Cómo? concepto actual de salud según la OMS, el concepto actual de salud según la OMS, ¿es el mismo que se está manejando acá en esta información que tenemos? No, acá Digamos, ¿eso todavía no no se está. alteró? Acá todavía no está en lo que sería el concepto actual de salud. Ok, Todavía no está en esta placa. Esto es como un repaso de lo que hubo antes de lo que tenemos ahora. perfecto. Te adelanto, si querés, lo que tenemos ahora es más un concepto ecológico de salud. Ya vamos a ver ahora a qué se debe. Aunque Bien, puede ser muy porque fácil. en relación a lo que son los conceptos de salud, está en la actividad 2 un verdadero o falso, que dice el punto A, según la definición de salud de la OMS, una persona no vidente no goza de salud a pesar de haberse adaptado a realizar sus actividades diarias y estudio de trabajo. Yo lo catalogué como verdadero. Según la OMS, esa persona no gozaría de salud. Pero fíjate, el concepto de salud de la OMS dice estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, para la OMS ahí cambia ya, no dice que la salud de las personas es solamente la ausencia de enfermedad o de una discapacidad, sino que la persona tenga un completo bienestar físico, mental y social. ¿Está? Y lo mira de una forma holística. O sea, para la OMS ya cambia y rompe esta idea de que si vos tenés una discapacidad, sos un individuo enfermo, porque mira de una forma más integral. Y si a pesar de alguna cuestión de discapacidad vos tenés un bienestar físico, mental y social, para la OMS vos estás en un correcto estado de salud, en un buen estado de salud. ¿Entiende? Amplía esta mirada. La OMS rompe con esta idea de que eh, la salud depende solo de las cuestiones orgánicas y mete lo mental y lo social, ¿sí? O sea, cómo es el bienestar psicológico que tengo y cómo es el bienestar social. ¿A qué se refiere el bienestar social? Se refiere a cómo estoy, qué bienestar tengo en relación a mi relación con las personas que tengo alrededor, familia, trabajo y demás. Entonces, lo que me dice es, no alcanza con mirar solamente cómo están los órganos, los tejidos o los sistemas de una persona. Además tengo que ver cómo está su mente y además tengo que ver cómo están sus relaciones sociales. ¿Se entiende? Esto se amplía la idea. Ya no miro solo el interior de la persona, sino que miro, además de lo físico, miro lo mental y miro cómo están sus relaciones con los demás. Claro, ¿Sí? no se contrapone, se suma esa idea. ¿Cómo? Que no es que se contrapone con lo que ya se venía pensando de salud versus enfermedad, sino que se hace un agregado. Se amplía, exacto, se amplía. Okay. Dice, no solamente es tener alguna afección, sino además estar bien desde lo mental y desde lo social. Hace amplía. Y es lo que yo les había comentado hoy, que vamos a Profe, seguir le viendo. puedo, buen día. ¿Cómo? Buen día, profesor. Mi nombre es Pamela. Sí, Pamela. Sí, como estaba hablando de la salud, que no era solamente la parte de adentro orgánico, también mental. Yo le comento, tuve COVID en enero y ahora estoy con ataque de ansiedad y angustia. Eso también me afecta alrededor de póngale a mi familia y esas cosas. Exacto. También sería un ejemplo eso de lo mental. Claro, sí, ahí vos tuviste una patología que tiene que ver con algo biológico, con algo físico, que es un virus que entró y te provocó una enfermedad, pero ahora vos tenés lo que pasa mucho ahora, los efectos posteriores a la enfermedad, y en tu caso tiene que ver con una cuestión más desde lo mental, ¿no? Que te ha quedado afectado. Viste que a otros les deja alguna cardiopatía, bueno, depende, pero en tu caso, vos ahora todavía lo que no has logrado tener un equilibrio o bienestar desde lo mental
que tiene que ver con la enfermedad física que tuviste. Por eso esta idea donde, digamos, hay que mirar, como dice acá, al individuo de una forma más holística, más integral, desde todos sus aspectos, porque las enfermedades pueden venir no solo de las cuestiones biológicas, pueden venir desde otros ámbitos de la persona. Y eso es un buen ejemplo. Sí. Bueno, nada, espero que... Acá hay un chico en el grupo que te quiere preguntar algo, pero no le anda el micrófono. Dice si la persona ciega sigue siendo considerada insalubre por más de que se adapte totalmente al ambiente y su condición. Me repetí que te escuché muy bajito. Si las personas ciegas siguen siendo consideradas insalubres por más de que no se adapten, de que se adapten al ambiente y la condición. ¿Qué me preguntas? ¿Si eso es verdadero o falso? Claro, si siguen siendo consideradas insalubres. Eso, dame un cachito, que todavía no llegamos a ver la definición que resuelve eso. Ok. Vale, dame un cachito. Bien. Dando pie a lo que me preguntó la compañera, vamos a ir al... El concepto de los médicos catalanes no lo vamos a dejar de lado, no es de mucha utilidad, queda ahí como anécdota nomás. Y vamos a ir al concepto de la OPS, que es aún más superador que el de la OMS porque agrega más cosas. Y ese que nos dice que la salud es el estado de adaptación diferencial de los individuos al ambiente que se encuentra. O sea, lo que me dice la OPS es que todo individuo tenemos un ambiente que nos rodea, con lo cual, además de lo mental y social que había agregado la OMS, la OPS me agrega el ambiente, que hasta ahora no lo habíamos nombrado. La idea de que todo lo que está alrededor del individuo influye en su salud, todo. El agua que toma, el ruido, la ciudad donde vive, todas las personas con las que se rodea, bueno, todo, el suelo donde está, todo el ambiente donde se encuentra influye o tiene que ver con la salud de las personas. Y que las personas tienen que adaptarse a ese ambiente y en función de cuán bien se adaptan o no, es su estado de salud. ¿Sí? Si la persona logra adaptarse a donde vive y no sufrir ningún inconveniente, se dice que está en un buen estado de salud. Si las personas no se adaptan al ambiente donde está y eso le causa algún problema de salud, biológico, mental, físico, lo que sea, se dice que esa persona no logró adaptarse y obviamente está en un proceso de enfermedad. Yo les cuento algo que pasaba hace 100 años atrás. En Argentina, hace 100 años atrás, la gente que vivía en Buenos Aires, por ejemplo, que tenía problemas bronquiales por la humedad de Buenos Aires, una ciudad con mucha humedad por estar al lado del río, esas personas, como no lograban adaptarse al lugar, se las trasladaba a Córdoba, a un hospital que había para este tipo de patología, al medio de las sierras, en las sierras chicas, porque era un ambiente mucho más seco. O sea, no había forma en esa época de adaptarlos al lugar y se los cambiaba de sitio para ponerlos en un lugar donde sus sistemas sí se adaptaran a las condiciones y no sufrieran, en ese caso, una patología respiratoria. Eso ha cambiado hoy porque hoy hay medicación que se le da a la gente para no tener que trasladarlo, pero yo siempre lo uso como ejemplo de cómo es esto de no me adapto a un lugar, me tengo que ir a vivir a otro donde esa patología que sufro ya no la tengo más. Entonces el concepto de la EPS es que yo me tengo que adaptar a donde estoy. Pero si logro adaptarme, no importa cómo, yo puedo vivir en un buen estado de salud sin ningún problema. Y acá vamos a la pregunta que hacía la compañera recién. ¿Qué pasa con una persona que tiene una discapacidad? En ese caso es una persona ciega. Bueno, esa persona con los recursos necesarios y con una ciudad que tiene cuestiones adaptadas para las personas no videntes, puede adaptarse y hacer una vida normal igual que cualquiera, ir a trabajar, ir a estudiar y demás, ¿o les parece que no? ¿Qué dicen? Sí que pueden. Sí, profe, pueden. Sí pueden.
¿Mm? Tiene que haber, Sí, sí, sí. obviamente, disponibilidad de parte de la persona y también del lugar donde vive, que le tiene que brindar herramientas, ¿no? Pero esa persona puede estudiar, trabajar como cualquier otro, con los medios necesarios y adaptándose de acuerdo a esa discapacidad, no, en este caso la falta de visión, y llevar una vida normal, digamos, igual que hacemos los demás. Entonces, fíjense, si lo miramos con el viejo concepto de salud versus enfermedad, esa persona ciega es una persona enferma y lo va a ser siempre. Si lo miramos con el concepto de la OPS, esa persona no, cuando logre con los medios y los recursos disponibles correspondientes Disculpe, al profe. ambiente donde está. ¿Se entiende? Sí, podría repetirlo, profe, porque salió entrecortado. ¿Podría repetir? Sí, repito. Esa persona ciega, si lo miramos con el viejo concepto, el primero en rojo, de salud versus enfermedad, es una persona enferma, porque tiene una discapacidad, según esa mirada, que es que no ve. Y no se va a solucionar, entonces es una persona enferma para esa mirada, porque tiene un sistema biológico que no le funciona adecuadamente. En el caso de la visión, que no funciona. Ahora, si nos vamos al concepto moderno de la OPS, con la salud como un estado de adaptación al ambiente, esa persona hoy en la actualidad, con los recursos necesarios, con una ciudad que esté bien adaptada para las personas no videntes, puede ir a estudiar, puede terminar la facultad, puede trabajar, puede llevar una vida haciendo las mismas actividades que hacen el resto de las personas. Se dice que esa persona logró también adaptarse, eh, adaptarse al ambiente donde está y por lo tanto no se va a considerar que es una persona enferma. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí, se entiende. Para la OPS no se considera una persona enferma, pero para la OMS, más allá de su adaptación, ¿sí se considera una persona enferma? Para la OMS todavía sería una persona enferma, porque, digamos, más allá que habla de que busca el bienestar físico, mental y social, todavía entraría esto de que si hay o no ausencia de afecciones o enfermedades. Y la OMS todavía miraría que esta persona tiene la visión que no le funciona, ¿sí? Hasta el concepto de la OMS esto no va a cambiar decididamente, ¿sí? Hasta el concepto de la OPS no tenemos esta idea clara de que si una persona tiene una discapacidad, pero se adapta al lugar donde vive, esta persona no la vamos a considerar enferma, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto. Bien. ¿Alguna duda, cuestión de lo que vimos hasta acá? No, ninguna. Por lo menos No, Ninguna. Ninguna. Bueno, buenísimo. Ya estoy con ustedes. Estoy coordinando algo. Bien, sigamos. Entonces, es muy importante el concepto de la OPS, las condiciones del medio, obviamente. Paguen los micrófonos, por favor. Las condiciones del medio son muy importantes para este concepto, entonces, porque, claro, yo me tengo que adaptar a ese entorno, cómo está ese medio, es muy importante para mi salud, digamos, ¿no? ¿Qué implican las condiciones del medio? La calidad del agua para el consumo, la presencia de, acá dice parásitos, de cualquier microorganismo o organismo capaz de causarnos una enfermedad. En este caso, ¿no? Coronavirus, como hablamos, ¿no? Para hablar de la época que estamos.
¿cómo es? Para hablar bien de esta época y usar esta época como nunca, como ejemplo, ¿no? Y acá volvemos a hablar, ¿no? La gente que tenía que lavarse las manos pero no tenía agua, digamos, o este tipo de cuestiones, ¿no? Cómo influyen las condiciones del entorno donde yo estoy en la salud en función de cómo está esas condiciones del medio. Sería como una relación recíproca entre el medio donde se encuentran y la salud de uno, porque nosotros influimos en el medio, tiramos la basura, todo eso. Y eso a su vez nos influye a nosotros. No sé si estás desde el inicio, pero recordás si no... Claro, es volver a eso, es volver a que es un triángulo. Exacto, es volver a esta triada. Nosotros repercutimos en el ambiente en nuestra salud. No hay vuelta. Recuerden que los lugares de menos recursos son los lugares con peores condiciones de vida y entonces son la gente que recibe peores condiciones de salud. Digamos, es como un circuito que se va potenciando, ¿no? Así que a tener muy en cuenta. Entonces, ¿en qué se modificó el concepto de salud desde aquel pensamiento mágico hasta la actualidad? Esto es muy importante que lo tengan presente. Lo que vimos. Cuando hablamos de salud versus enfermedad, la mirada era exclusivamente desde lo físico. Cómo están mis tejidos, mis órganos, mis células, y nada más. Hasta que aparece la OMS y me dice que además de lo físico tengo que mirar lo psicológico y lo social. ¿Sí? Lo social desde mi relación con las personas. Y hasta que finalmente aparece el concepto de la OPS, que dice que voy a tener que tener en cuenta lo físico, nunca voy a dejar de tenerlo en cuenta, lo psíquico, lo social, pero también lo ambiental. En definitiva, me dice que la salud depende de todo mi interior y de todo lo que está, y de todo con lo que interactúo, o sea, todo lo que está a mi alrededor. Es fundamental, ya te doy, que nada se escapa, y ahí donde digo que se complejiza mucho la mirada. ¿Cuánto tengo que saber yo de una persona para saber por qué tiene la enfermedad que tiene? Cada vez parece que son más lo que tengo que ver, ¿no? Tengo que mirar su estado físico, su psicológico, social y ambiental. Bueno, parece que no es tarea de una sola persona. Dale, te escucho. Mi nombre es Maru. Yo quería saber si podríamos chequear o rever el tema de las actividades, justo queda con este tema, como decían mis compañeros, el ejercicio de verdadero y falso de la actividad del manual. Dale, sí, por eso una vez que terminemos ahora con la clase, podemos dejar un ratito y lo revisamos. Si no lo hacemos hoy, lo hacemos la semana que viene, pero sí. Está bien, perfecto. Lo vamos a ver. Gracias. Sí. No llegamos a ver todas, pero si querés algunas como esa, la podemos discutir. Sí. Yo me dejo un huequito ahora para discutirlo antes de cerrar. ¿Vale? Sí, perfecto. Gracias, profe. Vale. Igual, si alguna actividad no se llega a discutir en clase, porque no nos dan los tiempos, mensaje, ¿sí? Mensajería interna, mail. Profe, revisé esta actividad. Estas respuestas estarían bien, yo las miro y lo charlamos, ¿sí? Si no pudiéramos hacerlo acá. Entonces, acá hay un concepto clave, que es lo de adaptación diferencial, que yo lo vengo usando y no lo aclaré. ¿Por qué hablamos de que la adaptación es diferencial? Porque cada individuo nos adaptamos de manera diferente al ambiente en función de nuestras posibilidades biológicas o genéticas. Y ahora también con el coronavirus se vio mucho. ¿Todos se enfermaron de la misma manera? No. Algunos sin síntomas, algunos muriéndose en una semana, algunos con algunos síntomas, algunos con más graves, menos graves. Digamos, todos respondemos a esto que el ambiente nos presenta, ya sea un agua contaminada, un virus, un problema social, todos respondemos de manera diferente.
todos respondemos de manera diferente. Y por eso se habla de que nos adaptamos de manera diferente, porque la adaptación es individual, es de cada uno de nosotros. Inclusive dos gemelos responderían diferentemente a distintos estímulos muchas veces. Por eso se habla de la adaptación diferencial. Significa que cada individuo nos adaptamos de manera diferente de acuerdo a nuestros recursos biológicos y genéticos. ¿Sí? El que es ciego lo hará de una manera, el que ve de otra, el que cada uno respondemos de manera diferente a un virus cuando nos ingresa. Esas son las cuestiones que no tenemos que perder de vista. De que el concepto de adaptación diferencial lo tengamos claro. Y esto es, cada uno nos adaptamos a todo este cuestión ambiental de manera diferente, con nuestros recursos biológicos. Y eso no se debe perder de vista. Cuando yo logro adaptarme con mis recursos al ambiente, se dice que estoy en equilibrio con el ambiente. Y en ese momento que encuentro el equilibrio, yo se dice que estoy en un buen estado de salud. Ahora, cuando por alguna cuestión ese equilibrio se rompe y me encuentro desequilibrado porque me enfermé de coronavirus, porque perdí la visión, o por cualquier afección, o porque un agua contaminada me está causando cierta patología, se dice que estoy en desequilibrio con el ambiente. ¿Sí? Entonces pasamos de estados de equilibrio a estados de desequilibrio. Estados de equilibrio y de desequilibrio en función de estímulos que el ambiente me presenta. ¿Sí? A veces el estímulo se puede solucionar. Por ejemplo, el coronavirus me enfermé, me curé. Pero a veces, digamos, si el agua está contaminada, no hay forma. Si la sigo tomando, me va a hacer mal. Bueno, es más complejo a veces resolverlo. Entonces, esto nos lleva hacia la mirada actual, que es el pensamiento del concepto ecológico de la salud. La ecología es una disciplina que nació en 1866 con Ernest Haeckel. Es una disciplina muy compleja que estudia la relación de los organismos, no el humano, cualquier organismo con el ambiente. Y fíjense, venimos hablando de un concepto de salud que se fue complejizando y venimos hablando de que la OPS nos dice que una de las ideas más fuertes en cuanto a condicionantes de la salud de las personas, es normal, digamos, que necesitemos de la ecología porque parece ser que la relación de las personas con el ambiente es la clave por donde pasa hoy, más en estos ambientes urbanos y contaminados y tan degradados, la necesidad de una mirada ecológica parece indispensable. Y ahí aparece el concepto ecológico de salud. ¿Sí? Esta idea de que nos relacionamos con todos los componentes bióticos y abióticos que tenemos alrededor, con todo este ambiente, y que nuestro equilibrio o no, de acuerdo a cómo está ese ambiente y esas condiciones de vida, va a determinar mi estado de salud, ya sea en un buen estado de salud o que esté pasando por procesos de enfermedad o alguna afección de salud. Entonces, ya hablamos de esto, hay una relación dinámica, de equilibrio dinámico entre el hombre y el ambiente. ¿Se entiende por qué hablamos de un equilibrio dinámico? ¿Queda claro? ¿Alguien se anima? Es porque puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Porque va cambiando en todo momento. Yo hoy estoy bien, mañana aparece un coronavirus, me curo, mañana aparece otra cuestión, tengo que resolver eso. Porque está ligada al contexto y al lugar. Se influyen y se cambian al mismo tiempo. Se adapta. Exacto, ¿no? El equilibrio lo voy logrando y puede ser más duradero en el tiempo, pero a veces es más breve y cambia y demás. Entonces, a eso hablamos de equilibrio dinámico. ¿Sí? Un equilibrio dinámico
entre el hombre y el ambiente tiene que ver con esto, con cómo cambian los contextos, en función em, de cambios en el ambiente, y me obliga a volver a buscar un estado de equilibrio con el ambiente. Si tengo éxito en adaptarme, en lograr ese equilibrio, estoy en buen estado de salud, y si fracaso, estoy en un proceso de enfermedad. Esta es como la mirada actual, pero el eje está puesto en la interacción de las personas con todo el ambiente. La salud ya no depende de cuestiones religiosas o comportamientos religioso o personal. La salud no depende solo de cómo están mis tejidos, mis células, mis órganos. La salud depende de mi relación y de mi equilibrio, mi situación de equilibrio con todo el ambiente que me rodea. Que implica lo biológico, lo social, lo psicológico, todo lo ambiental que hay a mi alrededor. Depende de mi éxito o mi fracaso en esa adaptación a ese entorno, voy a estar en buen estado de salud o enfermedad. Pero insisto, esto va cambiando y se vuelve muy... ¿Esta idea? Como profe hizo alguna pregunta, disculpe. Pues se entrecorta a veces. Dale. ¿Te escucho? ¿Ibas a preguntar algo? No, digo que se había preguntado algo porque se entrecorta a veces, por eso. Perdón, preguntaba si queda claro hasta acá todo esto, Sí. ¿no? Sí, ¿Cómo no. llegamos a Sí. Todo bien. Sí. Bueno, denme 2 segundos que resuelvo algo que me están pidiendo y ya estoy con ustedes. 2 segundos. Chicos, les quería avisar por si a alguien le interesa, en la parte de introducción al manual, si no me equivoco, están las fechas de cada materia, o sea, del periodo que vamos a tener de cada materia. No sé, no me acuerdo quién era que había preguntado o tenía esa duda. Eso iba a decir antes. ¿Cómo? ¿Me podrías repetir? ¿Dónde están? En la parte de consideraciones del manual, viste, a ver, espérate que digo, está manual, curso de ingreso y abajo introducción manual. Está toda la explicación ahí de cómo va a ser el curso de ingreso, básicamente. Ahí tenés la fecha de los periodos. Claro, los parciales, todo. Dale, muchísimas gracias. Se ponen un aproximado de los parciales igual. De nada. ¿Alguno sabe si el video se va a guardar o algo? Porque el tema que se me trabó todo a mí, no llegué a entender una parte cuando estaban hablando del verdadero y falso. Creo que había dicho que sí, pero no sé. Sí, se va a guardar, dijo. No sé dónde. Igual hay 2 videos ahí en el... Ahí arriba parece que está grabando, así que creo que se guarda. Se está Se grabando. guarda y después hay que descargarlo, dijo. Igual, acá estoy, chicos. ¿Qué duda había? ¿Dónde se va a guardar el video que está haciendo ahora? La grabación. Queda grabada en la conversación no del chat interno de la clase, todo el chat que se arma de la clase de hoy en Teams. Ahí queda, vas a ver un cuadradito que es como una pantallita donde está la clase grabada. ¿Por acá por Teams? Sí, en el Teams queda grabado. Perfecto. Gracias. En el Teams. Bueno, sigo. Un segundo.
Puede funcionar, puede. 2 segundos. También, chicos, los que no estén agregados al grupo pueden dejar sus números en el foro y después los vamos a estar agregando los administradores. Listo. Igual con el link pueden entrar tranquilamente. Si no me llamo. Yo tuve problemas para entrar igual al grupo de Bueno, WhatsApp. acá Lo estoy. tuve que hacer por WhatsApp. 2 segundos más y ya estoy. Bueno, acá volví, chicos, perdón. Estaba solucionando, como les decía, una cuestión. Bueno. Ya estamos. Quería llegar a algo para ya después, si quieren, ponemos a ver el tema de los ejercicios. Bueno, condiciones insalubres, como de eso ya hemos hablado, y tienen ahí todas las condiciones que traen una malas condiciones de vida, que son generadoras de desequilibrio, como ya podemos hablar con los términos adecuados, ¿no? Son generadoras de desequilibrio, de adaptación y por tanto generadoras de patologías. Ahí tienen ejemplos, lo tienen en el manual. Hay mucho, sí me voy a concentrar en esto, que es el ciclo económico de la enfermedad, y cosa que después ya pasemos a discutir algunos de los ejercicios y ya después cortamos hasta la tarde. Bien, ciclo económico de la enfermedad. Es un ciclo, esto es un circuito que se retroalimenta, donde en uno de sus puntos está la enfermedad. Y lo que dice es que cuando hay alguna situación de baja productividad, fíjense que esta es otra mirada, es una mirada desde lo económico. No es una mirada desde lo biológico, ni lo mental, ni lo social. Cuando en un lugar hay una baja productividad, esto es poco trabajo, salarios que no son adecuados y demás, eso trae un montón de inconvenientes. Como dice acá, salarios insuficientes, si la gente no tiene salario suficiente, vive en condiciones de vida no adecuadas, recibe una educación insuficiente, también todos los temas. Piensen en el coronavirus y cómo todo esto quedó al nudo, ¿no? Se alimenta de manera deficiente. Obviamente, si uno está bajo toda esta situación, porque no tiene un buen trabajo o buenas condiciones, aparecen los problemas de enfermedad, aparecen los desequilibrios. Ese desequilibrio, por lo tanto, tiene otro problema, que es que baja lo que se dice acá la energía humana. Entonces las personas se encuentran o con problemas, o con depresión, o con preocupaciones, y eso hace que aún baje más la productividad. La gente sufre más inconvenientes, tiene limitaciones para ir a trabajar, y entonces la productividad del sistema baja aún más. Y esto agrava esta situación, y todo esto se hace como un rulo, que le decimos, que se potencia. Disculpe, Hay profe. aumento de la clínica, hay un aumento de las enfermedades, todo esto sigue repercutiendo en la producción, que cada vez baja más, se resiente más, y todo esto hace que sea un impacto, una relación entre enfermedad y producción económica muy, muy importante, como que una repercute sobre la otra y entre las dos van agravando la situación. A esto le llamamos ciclo económico de la enfermedad. ¿Cómo lo ven esto con la situación del coronavirus? ¿No? Con la gente que no pudo abrir sus negocios, los lugares Claro, de con COVID, respecto al no pudieron... colapso de los hospitales, por ejemplo, que no había camillas, eso también hizo que se...
piensen en pueblos que viven del turismo y que estuvieron un año sin recibir turismo. Piensen, no sé, actividades económicas, los peloteros para los cumpleaños. El gimnasio, los salones de eventos, el Los salones turismo. de eventos. Aerolíneas también. Claro. Todo, y piensen Afectó en la muchísimo en la economía. Una fuerte baja de empleo, ¿no? Con el COVID. Claro, Principalmente hay en mucha la- gente que no... Gastronomía. Claro, piensen en las familias que dependían de esas actividades. Han dejado de recibir Exacto. salarios, por lo tanto, ha repercutido en todo esto de la economía, ha repercutido en el estado de salud de esa persona, ¿no? Preocupación, depresión, angustia, digamos, ¿no? Esta es la relación, es como otra mirada, es la relación entre la economía, el sistema económico y productivo y las enfermedades, y cómo uno repercute en el otro, y lo difícil que es salir. Piensen en una Nasa, epidemia de... ¿podrías apagar el micrófono, por favor? ¿Cómo? Me colgué, disculpa, sí. No pasa nada. Bien, piensen ahora, ¿no? Post pandemia, lo difícil que es salir de esto, ¿no? Porque la única forma de romper con esto es reactivar la producción. Bueno, Argentina ya venía con problemas de baja actividad económica, la pandemia termina de darle un cachetazo y ahora hay que salir, cuando la pandemia aún no terminó todavía, ¿no? Pero bueno, esto es el ciclo económico de la enfermedad y esto es la cuestión que también influye, que charlamos en una cursada respecto al concepto de salud, ¿no? Porque, insisto, lo estamos viviendo como nunca, ¿sí? Como nunca lo estamos viviendo. Así que a tener muy en cuenta esto, ¿sí? Bueno, dudas, cuestiones antes de que pasemos a ver algunas de las actividades. Ninguna, ¿verdad? Bien, muy bien. Lo del verdadero o falso, profe, por favor. Dale. Vamos a hacer una cosa. Voy a... Denme un cachito. Denme un cachito. A ver si lo tengo abierto. Voy a abrir la actividad. Espérenme un poquito. Hacemos eso y después vamos a Bueno, ahí lo vemos. Sí, se ve, profe. Se ve. Ok. Bueno, vamos con la primera. Espérenme 2 segundos. Vamos con la primera. A ver, la primera. ¿Qué me dicen? Los escucho. Dice, según la definición de la salud de la OMS, una persona no vidente no goza de salud a pesar de haberse adaptado a realizar sus actividades diarias de estudio y trabajo. Falsa por lo que hablamos hace Esa es verdadera. Es verdadera esa. Disculpe. Perdón, sí, había leído mal. Explicando. Yo lo toqué como verdadero.
Habla de que está adaptado, pero me está diciendo desde la mirada de la OMS. ¿Recuerdan? Desde la OMS todavía no, porque habla de algo integral, pero no adaptado al entorno. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? Digo, Claro, claro. desde la OMS no manejaban esta idea de adaptarse. ¿Ah? Entonces, para eso tenemos que recién llegar a la OPS. Bien. Después, en la segunda, ¿qué dicen en la B? Falsa. Porque ahí sí, si Esa es falsa. el asmático está adaptado, Sí, es falsa. cosa salud. Hay algo igual Falsa. hay algo que no sé, no me dice, que es que no sé si la persona está adaptada o no me lo dice. Pero, en principio, si tomo la mirada del OPS, la persona no está enferma, digamos. Claro, porque acá me está afirmando que está enferma, entonces sería Acá, falso. por eso, ojo con esto, que no me está diciendo si la persona está adaptada o no, me está diciendo que es asmática. Y entonces, Claro, pero si se toma la definición de la OPS, que también considera la adaptación al ambiente, si está adaptado. pero no está adaptado, porque me dice que es asmática, Pero quiere decir también que sufre de asma. Claro, solo dice que está quizás no se que es adapta asmática. al lugar donde se encuentra, al ambiente. No me está diciendo que Una lo persona solucionó. asmática no se adapta. No me dice que la persona es asmática, pero lo solucionó y está llevando una vida normal. Me dice que es asmática, quiere decir que está sufriendo ataques de asma. Profesor, Con lo cual podemos pensar que no está adaptada. Claro, es verdadera, no está Yo lo que adaptada. veo es que la persona es asmática justamente porque no se adaptó al ambiente. Por eso. ¿Ah? Al menos, otra cosa que acá me diga, la persona sufre de asma, pero ahora se cambió de lugar o mediante una medicación, hace 5 años que no tiene ataques, pero acá me está diciendo que es una persona asmática. Bien, si es asmática quiere decir que se encuentra con limitaciones, con una no adaptación al lugar donde está, ¿sí? Y que está sufriendo esos ataques porque tiene una cuestión con el aire en donde vive. Ya tendría una enfermedad de base, ¿no? Exacto. Quiere decir que esa persona está enferma. ¿Sí? ¿Entiende? Sí, se entiende. Bien. Vamos al último. ¿Qué página está eso? Entonces Del sería manual. verdadera porque no se adaptó al lugar donde está. No se puede adaptar. No se adaptó y está sufriendo de asma, que es un desequilibrio. ¿Sí? Bien. Vamos con la C. Ahora, una pregunta. Dale. Ejemplo, ¿no? Si en el parcial no te dice que tenés que justificarlo, solo pones verdadero y listo, no hace falta la aclaración. Sí, acá pones solo verdadero, sí. Perfecto. Acá te está diciendo que la persona es asmática, quiere decir que te está diciendo que está sufriendo un desequilibrio. No hay duda. Claro. ¿Está? Bueno, y el último. Perfecto, gracias. De nada. El último es falso. Es falso, falso. Sí. Vive en una zona de gran altitud y vivirá apunado todo el tiempo. No. La persona que vive en una gran altitud, con el pasar del tiempo, va a aumentar sus glóbulos rojos, se va a adaptar. El famoso tema de los jugadores cuando van a jugar a la altura. Y se la va a hoja de terminar coca. adaptando. Por lo tanto, esto es falso. Esto es falso. Bien. ¿Alguna duda? ¿Cuestión? ¿Alguna cosa más? ¿Únicamente hay que justificar la falsa o todas directamente? ¿Cómo? ¿Hay que justificar todas? No, acá decir, sí, acá se le pide justificar, dar una justificación de por qué, ¿no? Ok. Y en este caso de la última es porque con el correr del tiempo la persona va a adaptar su fisiología y su sistema circulatorio para no sufrir apronamiento, ¿no? Disculpen, ¿me podrían recordar la número, la A, la primera? La respuesta de la A, la primera, es que acá dice que según la definición de OMS, una persona no vidente no goza de salud a pesar de haberse adaptado
Es lo que hablamos. Es falsa porque la OMS no tiene en cuenta todavía esto de adaptarse al ambiente, no hablaba de eso. Ajá. Eso viene después. Para la OMS, una persona no vidente no tiene, no goza de salud porque tiene un problema biológico, un problema físico. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, ¿alguna duda, cuestión más? No. No, profesor, no. Profe, yo no sé dónde está la actividad de esa, a mí no me aparece. Es en la clase número 1, la última ficha sería. La plataforma. Claro, desde Miel. Bien. Entras a Miel, buscas desde clase 1 y dice actividades clase 1. Exacto. Bueno, No las veía en el manual. si les parece, si no hay más dudas, 11:15 vamos a cortar. Y lo que vamos a hacer es nos vamos a reunir por Miel, si funciona. Si funciona Miel, nos encontramos en Miel 12:45. ¿Sí? 12:45 por Miel. Si Miel no funciona, a la 1 ya nos juntamos por Teams. Yo reprogramo la clase, borro la de las 2 y armo una para la 1 si Miel no funciona. ¿Sí? Miel sería el foro y mensajería. ¿Cómo? Por Miel sería el foro y mensajería. Sí. Vamos a la 1:15 vamos a los foros del Miel. Ahí pongo la asistencia y pongo algún disparador. Si no funciona Miel, a la 1 nos venimos vamos a Teams directo. Mando primero el link de armo la clase para la 1 para que nos juntemos ahí. ¿Les parece? Perfecto, profe. Perfecto. Bueno, estimado, Sí, gracias por la perfecto. paciencia de hoy, que arrancamos complicados, pero bueno, lo vamos a sacar adelante. Por suerte pudimos Descansen un rato, si quieren miren algo de las actividades que teníamos ahora de la clase 1, me preguntan en la tarde, no hay drama. Y nos vemos en un rato, ¿les parece? Prendo la cámara. Perfecto, profe, gracias. Descansen un rato. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. A la tarde.